Hola, mi nombre es Iván Jiménez, soy contador público. En esta ocasión vamos a hablar del cierre contable y fiscal año 2019. Estamos apenas en esa temporada de cierre. Lo importante en esta capacitación es que vamos a dar ciertos puntos cruciales que debemos cuidar como para que ese cierre nos vaya a dar unos estados financieros muy confiables y transparentes. Comenzamos con el primer punto. Conocer a tu cliente, tu empresa. Eso suena como muy redundante, se supone que si yo soy el contador de una empresa la conozco, pero vamos a ahondar al respecto. Yo conocer una empresa recomendaría primero un análisis del RUT, Registro Único Tributario. El análisis de ese RUT te va a dar un camino para ver cómo está la empresa, qué obligaciones tiene y si está cumpliendo o no con ellas, y si la contabilidad yo debo adaptarla para que cumpla muy eficientemente con esas obligaciones. Cuando yo conozco mi empresa en cuanto a obligaciones, ya estoy planificando mi contabilidad para que ésta me ayude en la presentación de las mismas. Toma el RUT de tu empresa. Comienza con actividad económica. Las actividades económicas que tiene la empresa. Hoy en día, a partir de este año 2019 finales y todo el 2020, vamos a tener una obligación que se llama facturación electrónica. La facturación electrónica es una obligación que va a correr a cargo de todo el que sea responsable del IVA y todo el que sea responsable de impuesto al consumo. Se ya está establecido. ¿Y cómo juega? En pantalla vamos a poner el vencimiento que tiene cada empresa. Si se fijan, ya la tabla tiene dos columnas en fecha. Una que es cuando tú te inscribes, la primera columna, cuando comienzas el proceso de facturación. La segunda columna estás viendo que es una fecha posterior y bastante colgadita, por decirlo así, a la primera, distante. Y es cuando ya tienes la obligación o sí entras a hacer facturación electrónica. Las columnas finales te están dando lo que es el código SUT de tu actividad económica. Ubica tu actividad económica de tu cliente, verifica en qué de estos intervalos está, ya sea con los dos últimos dígitos o tres últimos dígitos de la actividad. Los ubicas y vas a tener la fecha en ese rango, cuando debo inscribirme y cuando debo ya entrar a lo que es la facturación electrónica. Esto es una obligación que debemos tener los contadores y advertirle a nuestros clientes, porque es obligatorio, no es opcional, es que se tiene que hacerlo. Adicional, el proceso no es tan sencillo. Antes, en todo este año 2019, nos colocaron a muchos facturación electrónica con validación posterior. ¿Qué quería decir? Que yo elaboraba mi factura, la enviaba a mi cliente, se la enviaba a la DIAN la analizaba y luego me decía está bien o está mal. Ahora no, este año ya están implementando validación previa. Quiere decir que yo hago mi factura, se la envío a la DIAN y al cliente en simultánea y la DIAN me la aprueba. Es más, los portales de proveedores electrónicos de facturación, que son 56 los proveedores de facturación electrónica, ellos
están haciendo todo el empalme con los distintos software. Sigo es proveedor propio de ese servicio. Cuando usas Sigo, ya tienes la ventaja de tener ya la facturación electrónica dentro incorporada. De todas maneras, eso no se maneja solo. Debemos parametrizar unas cosas, tener una firma electrónica, tener un CUFE, código único de facturación electrónica. Todo eso son procesos que debemos suplir y no se dan de la noche a la mañana. Tenemos que hacerlo dentro de esas fechas. Obligación de facturar también me obliga a mí a parametrizar mi software para manejar las cuentas contables que al fin y al cabo van a tener que ver con mi cierre contable y fiscal. Los ingresos, hablando de facturación, los ingresos deben parametrizarse por municipio. Si yo soy un servidor de bienes o proveedor de servicios que los presta en distintos municipios del país, debo tener una cuenta contable para cada municipio. Eso entra dentro de mi parametrización del software y proyectar un cierre adecuado, contando que en cada municipio voy a tener la obligación de presentar industria y comercio. Así las cosas, yo debo a cada municipio decir, vendí un total de 100 millones, pero en su municipio apenas vendí 10 millones y le pago impuestos sobre 10 millones. Los otros 90, si los hice en otros municipios, allá debo pagar el industria y comercio. Ojo con eso, que comenzamos. Si tú no conoces tu empresa, no vas a poder hacer un cierre adecuado. Y vamos en el RUT. Fíjense en pantalla, vamos a colocar las obligaciones. Esta parte, esta sección donde están las obligaciones, hay una obligación que van a tener la mayoría de los contribuyentes, se llama información exógena. Si la ven, esto va a jugar una parte crucial en nuestro cierre contable. Primer tip que les voy a dar: todo tercero que se ingrese al software contable tiene que ser ingresado de manera adecuada, porque al momento que nosotros vamos a generar la información exógena a los medios magnéticos, el insumo principal es el tercero, el NIT, dígito de verificación, nombre o razón social completo. Si usted en la contabilidad va a meter un RUT, un NIT, a la topa tolondra, como decimos nosotros. Hoy metemos a Juan Pablo Pérez con una cédula y mañana otro auxiliar contable mete a Juan Pablo Pérez con otra cédula. Usted no va a tener adecuado su contabilidad para generar medios magnéticos. Sigo tiene el módulo de medios magnéticos y nos ayuda mucho. Nosotros vamos a tener cuidado en depurar medios magnéticos. Aquí viene la pregunta, pero si ya tenemos todo el año procesado, ¿qué hacemos? Póngase una rutina. Usted diario depure una letra del alfabeto. Saque el listado por orden alfabético y mire, vaya depurándolo. ¿Cómo se hace la depuración para un cierre contable de los terceros? Todo software contable va a tener unas utilidades. Usted debe comenzar a manejar el software contable que esté utilizando su cliente. La utilidad que vamos a usar en este caso para depurar los terceros es una que denominan traslado de movimientos de terceros. Significa que si yo tengo dos NIT de Juan Pablo Pérez
distintos y en ambos tengo movimiento, yo debo verificar cuál es la persona con los datos exactos y tomar de ese NIC que está mal, trasladarle automáticamente todos los movimientos a este tercero y borrar el NIC que está mal. Eso manualmente significa volver a hacer la contabilidad de todo el año. Pero si su software tiene esa utilidad y nosotros la tenemos en Sigo, usted va a poder adecuar la información para que el módulo de medios magnéticos no le saque tanto error. Y producir los medios magnéticos es muy importante porque las sanciones son bastante onerosas. Las sanciones pueden cerrar a una empresa cuando se trata de medios magnéticos. Una de las sanciones es que no te reconozcan los costos y gastos. ¿Qué empresa aguanta pagar impuestos sobre el ingreso total sin restarle los costos y gastos? Ninguna. Vamos a tener cuidado ahí. Depuración de terceros es primera tarea que debemos planificar para un cierre contable. Ahora vamos a la siguiente fase. Respeto a la partida doble. Cuando nosotros hacemos contabilidad, siempre estamos haciéndola con el principio de la partida doble. Cualquier valor que se impute en un débito debe tener su correspondiente contraprestación exacta en un crédito, ya sea con una o dos partidas que sumen igual, o 3 o 4, 5 o 10 o 20. Pero el débito debe ser igual al movimiento crédito. En su software, ¿cómo lo hacemos? En cualquier software, usted emita un balance de prueba. Siempre el balance de prueba te da la opción de qué periodo vas a emitirlo. Emítelo de 1 de enero a 31 de diciembre del 2019, esos meses. Eso te va a presentar, el informe que se te presenta siempre es como el que están viendo en pantalla. Código de cuenta, nombre de la cuenta, saldo inicial, un débito de los movimientos, crédito y un saldo final. Si ustedes se van a la última hoja de ese informe, el último renglón va a decir total. Debe comparar el débito con el crédito en los movimientos y debe ser igual. Esto se llama respeto de la partida doble. Cuando uno corre este informe y le da desiguales porque nosotros tenemos unos movimientos que no han sido compensados. Aquí viene el conocimiento del software. Usted se va a la utilidad de comprobantes descuadrados. Algunos software tienen esa capacidad de que uno hace el comprobante y si no lo terminó, lo dejó ahí quieto sin balancear débito crédito, usted va a tener un comprobante que está descuadrado. Eso te genera un descuadre en la partida doble. Algunos software tienen eso, otros software simplemente van a tomar un movimiento y lo dejan estático, no te lo llevan a la contabilidad hasta que no cumpla con la partida doble. Más sin embargo, utilizan una utilidad, documentos que no están cuadrados. Saque ese listado y vaya uno por uno y analice por qué no cumplen con el balance de la partida doble, débito crédito igual. Ya cuando usted arregle esos comprobantes, vuelve a sacar un balance de prueba y usted va a tener débitos y créditos iguales. Esto se llama segundo paso. Se llama respeto a la partida doble, que sin ella es difícil que usted vaya a sacar unos estados financieros cuadrados, como le decimos nosotros popularmente. Acto seguido vamos a hacer algo. Vámonos a la opción de estados financieros. En la parte de contabilidad, estados financieros,
y vamos a buscar una opción en su software que diga estados financieros mes a mes. Usted ahí en ese reporte va a poder sacar el estado financiero, por ejemplo, el estado integral de resultados, PIG. Usted va a hacer código, cuenta y va a tener 12 columnas. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, diciembre. Y un gran total. Usted va a tener ese estado financiero a la vista. Ese estado financiero le va a proporcionar a usted unas alertas. Usted no tiene que conocer la contabilidad al dedillo para decir, yo todos los meses pago arriendo. Si usted se va al sector de la cuenta de arriendos, usted sigue la línea de arriendo, usted va a decir, en enero hay, en febrero hay. Y ojo, tienen que ser estándar. Si el contrato de arriendo va a cambiar a mitad de año, de ahí cambiará, pero sigue estándar la cifra. Esa es una primera herramienta que para hacer un cierre contable es de mucha ayuda. Esas partidas que son estándares, usted las revisa a través de ese estado financiero, que le va a presentar mes a mes todos los movimientos. Y lo emitimos tanto para el estado integral de resultados, que es el PIG, tanto como para el estado de situación financiera, que es el balance general. Es primera y última vez que menciono esas dos palabras, balance general y estado. ¿Por qué? Porque hoy en día la contabilidad se lleva abajo norma internacional de información financiera y eso rebautizó los estados financieros. Ya hemos visto que tu herramienta contable es básica para que tengas un buen cierre y te da las alertas para hacer un plan de acción y llevar a cabo tareas. Primera, depuración de tercero. Segundo, análisis global de cuentas. Fíjese, global de cuentas. No he dicho individual. Cuando dije global de cuentas es simplemente ver el estado financiero y ver qué partidas, cómo están creciendo o cómo están disminuyendo. Parte de ingresos. Aquí es muy bueno que tú conozcas lo cíclico que es la empresa que estás asesorando, la empresa que le llevas la contabilidad. Hablemos por sectores. Si es un sector, por ejemplo, de comercio y es la línea de papelerías, va a tener unos altos en esas situaciones que se dan épocas especiales. Por ejemplo, entrada al colegio, compra de útiles escolares. Ahí vamos a tener buena venta. Luego se normaliza, va a haber temporadas también en lo que es papelería, que va a tener sus temporadas altas y bajas. Ojo, con los colegios que manejan dos tipos de calendario, ahí va a haber una alta o baja en cuanto a los ingresos. Vamos al siguiente rubro de ese estado integral de resultados. Nómina, gastos del personal. Si usted conoce bien su cliente y sabe que por políticas no proporciona a su personal, no le autoriza horas extras, usted va a tener un rubro de gastos de personal casi que estándar todos los meses. Analice eso mes a mes y ahí les va a dar las alertas. El gasto de personal fuera de lo que es el rubro del ingreso, que es para el trabajador, que para nosotros es el pago de salarios, pago de auxilio de transporte, pago de dotación, pago de horas extras si las aprueban. Vamos a tener en este rubro de gastos de personal que haber causado prestaciones sociales.
Es religioso que esté mes a mes causado lo de prestaciones sociales. Nosotros sabemos que los software facilitan la vida porque están parametrizados. Ellos van a tener lo que es los rubros de prestaciones sociales ya inscritos, ya automatizados. Es así como usted puede ver cesantía, intereses sobre las cesantías, vacaciones, prima de servicio, todos los meses y en un valor casi que estándar. Aquí viene una técnica que se llama cálculo global de auditoría. Lo vemos por allá en auditoría. A veces no le prestamos atención a esa cátedra, pero en esta ocasión de los cierres, el uso de la técnica de cálculos globales de auditoría va a ser excelente. Si yo sé que las cesantías sale de tomar su salario más el auxilio de transporte más las horas extras y aplicarle una tasa del 8.33 mensuales para causarla, simplemente tome los rubros, súmelo y hágale el cálculo. Sin usted irse a verificar comprobantes de diario, ya usted puede obtener una razonabilidad exacta de la causación de las prestaciones sociales. Aquí en gastos de personal, eso referente al estado integral de resultados. Ahora nos vamos, gastos de personal, ¿qué tenemos que ver en el estado de situación financiera? Los estados financieros de corte a 31 de diciembre deben presentar el pasivo laboral en cuanto a las prestaciones identificado persona por persona. Eso se llama consolidación de cesantías, consolidación de vacaciones. Hablo únicamente por estas dos porque hablar de una consolidación de intereses de cesantía, pues la costumbre es pagarlo en la primera quincena de diciembre, los intereses de la cesantía, o sea, no va a quedar saldo a pagar a 31 de diciembre. Pero cesantía y vacaciones generalmente aparece como un pasivo a 31 de diciembre y yo debo hacer el cálculo exacto de lo que ganó cada trabajador en cesantía y llevarlo a un pasivo a nombre de ese tercero, de ese empleado. Ese valor va a ser el que voy a tener que consignar el 15 de febrero a más tardar en un banco. Aquí viene recomendación. Los empresarios que están entregándole esos cesantías al trabajador están cometiendo un gran error, porque al momento que el trabajador diga a mí no me han pagado cesantía, puede el empleador tener todos los papeles firmaditos de que sí le liquidó y le dio en efectivo o en un cheque, pero la ley dice que debo es consignarlos en un fondo de cesantías. Si yo no hago la consignación en un fondo de cesantías, me expongo a una demanda laboral. Eso significa que voy a tener que pagarle al trabajador de nuevo esas cesantías y fuera de eso liquidar una sanción que es de un día de salario por cada día de retraso después del 15 de febrero. Ojo con eso, y es algo que debemos aconsejarle a nuestros clientes, y no solo aconsejarle, dejárselo por escrito, que es nuestra obligación, darle esa información. Hasta ahí los cuidados en gastos de personal. En esta ocasión vamos a meternos con algo que se llama impuestos. Acuérdese que el título que tenemos es cierre contable y fiscal. Fiscal significa impuestos. Hablemos de los impuestos. Comencemos nosotros por ese análisis del RUT. Vean las obligaciones del cliente. Si tiene obligación, retención en la fuente,
IVA, impuesto al consumo, renta exógena. Vamos a coordinar eso para que nuestra contabilidad nos ayude a que no nos lleguen requerimientos porque estamos desfasados parte contable con parte fiscal. ¿Cómo lo logramos? Elabórese una plantilla en Excel donde usted va a hacer un resumen de sus declaraciones tributarias presentadas. Inquietud. ¿Será que tendrá que presentar las 12 declaraciones de retención en la fuente? Seguramente que sí, a menos que sea una empresa que haya comenzado a mitad de año o por allá después de 4 o 5 meses, va a tener 12 declaraciones de retefuente. Nosotros estamos obligados a hacer retención en la fuente sobre los pagos que hacemos de acuerdo a una tabla de retención en la fuente. Si ustedes ven, todos los meses hacemos pagos y seguramente vamos a tener retenciones. Bueno, ok, que como las retenciones algunas no tienen una base mínima, no llegan a tener retención, no voy a tener retefuente ni por servicios, ni por compras, ni por salarios, ni por intereses, ninguna de esas retención. Pero sí hay un rubro que se llama autorretención de renta, que antes conocíamos como el CRE, la retención del CRE. Ahora es, durante el 2019, autorretención de renta. Este renglón va a estar diligenciado a menos que durante el mes no hayamos tenido ingresos, que eso es casi que ilógico que una empresa no tenga ingresos durante un mes, pero se puede dar. Tenemos 12 declaraciones de retención en la fuente. Colocamos lo que es la hoja donde están el IVA. El IVA, o vamos a tener 3 declaraciones de IVA si nuestra obligación es presentarla cada 4 meses. Y vamos a tener simplemente 6 declaraciones si tenemos la obligación de presentarla cada 2 meses. Sean 4 o sean 6, perdón, sean 3 o sean 6, porque es cuatrimestral o bimensual, el total de los ingresos debe coincidir con el total de los ingresos que veamos en la autorretención de renta. Y esos renglones también deben coincidir con el estado integral de resultados. Yo saco mi estado integral de resultados y debe coincidir con esa cifra. Eso se llama coordinar la parte contable con la parte fiscal. Para ello es importante que nosotros organicemos logísticamente a nuestro cliente. Desglosando qué es organizar logísticamente al cliente. Programemos un cierre de documentación para contabilidad. Esto en términos cristianos es, si yo facturo ingresos, yo voy a decirle a mi cliente, por favor, quiero que los ingresos los facture hasta el último día anterior al hábil del mes. Eso quiere decir que usted toma su calendario y todo lo que se hizo durante el mes de enero, antes del último día, eso va a quedar en la facturación de enero. ¿Y por qué el último día hábil del mes no lo va a facturar dentro de enero? Hay situaciones que se presentan que se llama políticas de recesión de factura de proveedores. Si usted presta un servicio o vende un producto a una empresa organizada, esa empresa le va a decir, solo le acepto facturas hasta el día tal del mes. Ya algunas son exageradas y dicen hasta el 25. Que usted me vendió 26, 27, meta esa factura con fecha del mes siguiente. Y nos tenemos que adecuar porque esas son las exigencias de nuestro cliente.
y además si no lo hacemos no nos pagan. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos paguen. Entonces, usted asimismo debe armar la logística de su empresa. ¿Por qué hacen estas empresas esos cortes, digamos, tan anticipados de mes para documentación? Simplemente para organizar su contabilidad. Si ellos dejaran que usted como proveedor le traiga una factura de enero el 8 de marzo, imagínense, un mes y pico después, ¿qué contabilidad va a estar adecuada? Ninguna. Por eso el corte de documentación en toda compañía, ya sea pequeña, mediana o grande, debe el contador hacer la logística. Lo mismo tanto para externos, como son proveedores y clientes, como para internos, procesos internos, como lo son retiro de mercancía de inventarios, como para consumo propio, como lo son las novedades de nómina. Las novedades de nómina no vamos a esperar 31 de cada mes para decir tantas horas extras, no, hasta el 29, 28. Si tenemos la posibilidad de proyectar, porque empresas se sabe que usted tales y tales días usted tiene tales y tales horarios, pues simplemente las liquidamos así y queda completo. Pero si no, se le meten a la nómina siguiente. Eso se llama corte de documentación por fecha. Debemos organizarlo en nuestra empresa para tener tiempo de hacer adecuadamente los estados financieros, procesar la documentación y que llevemos nosotros a unos estados financieros bastante exactos y razonables. Y sobre todo a tiempo. Los estados financieros deben servir para toma de decisiones. Si yo espero a presentar un estado integral de resultados 4 meses después de un cierre, ¿qué decisión va a tomar la administración? ¿Bajo qué cifras? Oiga, ¿cuánto vendimos hace 4 meses? El mes no fue mal. Pueden seguir los 4 meses siguientes mal porque no tomaron una política de mejoramiento de marca, de mejoramiento de marketing, atención al público, hacer promociones, porque no tuvieron cifras adecuadas. Nosotros debemos hacer de este cierre 2019 una costumbre estándar para cada cierre de cada mes. Enero del 2020, febrero del 2020. Cada mes debemos hacer todos estos procedimientos y tener los estados financieros los 5 primeros días. Hablamos de la parte fiscal. Coordinamos retención con IVA y con impuesto al consumo. Si tenemos esas 3 obligaciones, nosotros debemos coordinar en la declaración de impuesto al consumo. Solo se presenta la base del impuesto al consumo, o sea, el ingreso que es grabado con impuesto al consumo. En la declaración de IVA, yo debo presentar tanto la base grabada con IVA como la base no es exenta y también la base no grabada. En esa base no grabada va a entrar lo que es el ingreso de impuesto al consumo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las declaraciones sin coordinarlas entre sí. Esa práctica a veces conlleva a tener alguna visita y tener que corregir muchas declaraciones. La parte fiscal, veamos, yo debo cada mes hacer una provisión del impuesto de renta. El impuesto de renta debe ser un rubro que debe aparecer en el estado integral de resultados. ¿Cómo lo hago?
prácticamente debo hacer la declaración de renta con corte de cada mes. En enero hago mi corte de ingresos, costos, gastos de puro, veo una renta gravable, le aplico la tarifa de impuesto de renta y eso es lo que yo voy a contabilizar como mi provisión de impuesto de renta en ese mes de enero. A mes de febrero debo reevaluar porque ya es enero más febrero, vuelvo a hacer el cálculo, vuelvo a ver en cuánto quedó la provisión y si ya en enero ya yo he contabilizado 180,000 pesos de provisión de impuesto de renta, cuando hago el cálculo en febrero, yo debo restar ese 180 y contabilizar en provisión el excedente para llegar al total de la provisión de febrero, de enero a febrero. Provisión de impuesto de renta debe aparecer cada mes en nuestros estados financieros. Costumbre, solo hacerlo a diciembre 31. ¿Qué estamos haciendo? Recargando lo que es el resultado del mes de diciembre con un gasto que le corresponde a meses anteriores. Eso tergiversa cuando el empresario dice cuánto me gané en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Está sobreestimado porque no hemos metido el impuesto de renta. Otro impuesto importante que debemos contabilizar cada mes, el de industria y comercio. El de industria y comercio es una declaración que se debe presentar anual. Pero yo mensualmente igual debo provisionar mi impuesto de industria y comercio. Es la misma metodología de provisionar el impuesto de renta. Solo que va a variar que el impuesto de industria y comercio no tiene deducibles. Se hace el cálculo sobre el impuesto total. Hasta ahí la parte fiscal en cuanto a impuestos, coordinarlos. Vamos a algo que debemos revisar periódicamente, que tiene que ver con los impuestos y se llama resolución de facturación. Tenemos la costumbre de pensar, o nos han inculcado, que la resolución de facturación se da cada 2 años, que la DIAN nos autoriza un intervalo de facturas con 2 años de uso. Eso es falso. Vaya a la resolución de facturación de su cliente, lea el cuerpo de la facturación de esa resolución y ahí le va a decir autorizado para 16 meses, 18 meses, 24 meses. Usted puede estar ahorita con un conocimiento que la resolución es cada 2 años y no. La DIAN es quien nos da automáticamente con qué parámetros, no lo sabemos. Pero yo tengo clientes que la resolución la da 12 meses, 1 año. Eso mismo debe usted estar muy cuidadoso. Cuando está haciendo el cierre del año, prever que las resoluciones de facturación estén vigentes. No solo prever que estén vigentes. Cuando yo me meto al software y saco una auditoría de consecutivo, otra utilidad que tienen los software, Sigo la tiene. Usted mira, hemos emitido de la factura número 1200 hasta la 3400. Si usted verifica la resolución de facturación que está autorizada, usted verá cuántas facturas le faltan por utilizar. Resulta que te dan 2 años, pero si tu consecutivo se agota antes, debes sacar una nueva autorización de resolución de facturación de consecutivo. Si
se te termina el tiempo, pero tienes todavía facturas autorizadas, debes hacer la renovación de esas facturas que faltan. Todo esto se hace a través del portal de la DIAN. Resulta que viene algo nuevo, algunos clientes ya lo tienen, pero todavía de pronto tu cliente no, se llama facturación electrónica. ¿Cómo funciona la resolución de facturación electrónica? También al momento de hacer todo este proceso, la DIAN te va a dar un número de autorización de resolución, se llama así, autorización de resolución de facturación electrónica. Te va a dar el intervalo de facturas que puedes sacar. Y debes también ahí hacer una autorización de resolución de facturación electrónica por contingencia. Esa la vas a utilizar. ¿Y cómo funciona? Simplemente vas a mandar a hacer unos talonarios con ese número de resolución y lo vas a tener a la mano, para que cuando el portal de la DIAN no esté en línea y no puedas entregar factura electrónica, se cae el portal de la DIAN, que digamos que eso es muy común. En el mes tiene 2 o 3 bares el portal de la DIAN. En facturación electrónica no va a ser la diferencia, va a ser también así, se va a caer. En esos días que se caiga el portal, tú vas a estar utilizando lo que es la resolución de autorización de factura electrónica por contingencia. Luego, cuando se restablezca el sistema, tú debes ingresar eso al portal de la DIAN. Todas las facturas van a estar reportadas. Este es algo nuevo a lo cual nos enfrentamos y que debemos hacer que nuestros clientes no sean sancionados porque le den una información. No, pero no te metas todavía en facturación. No, ya vimos al principio los plazos, cumplan con ellos. En esta última fase vamos a hablar del resultado que debemos presentar para nuestro cierre contable y fiscal. Se llama estados financieros. Vamos a hablar de cada uno de los estados financieros, que son 4, más las revelaciones, que son las anteriormente denominadas notas a los estados financieros. Ahora son revelaciones, con la técnica de normas internacionales de información financiera. Primer estado financiero que vamos a tratar: el estado integral de resultados. ¿Cómo debemos nosotros presentarlo? Definitivamente, por norma internacional, debe ser comparativo. Primera regla: usted no puede presentar estados financieros a diciembre 31 del 2019 únicamente. Te lo tiene que presentar 2018, 2019. Esa es la norma, que sea comparativo. Nosotros, el siguiente estado financiero que debemos presentar es el estado de cambios en la situación financiera. También va a ser comparativo. El estado de flujo de efectivo, comparativo. Y el estado de situación financiera, comparativo. ¿Qué sucede con estos estados financieros comparativos? Van a ser con un formato estándar y nosotros debemos revisar ese formato estándar. La norma internacional nos dice que ya no hay activo corriente, pasivo corriente y demás, que ya ahora los términos han cambiado. Nosotros, los estados financieros bajo presentación NIS, van a hablar de un efectivo y equivalentes al efectivo. Debemos actualizar y presentar esos estados financieros así. Ese rubro de efectivos y equivalente al efectivo, ¿qué cuidado le debemos tener? Primero, bancos. Las
cuentas de banco deben estar conciliadas. La conciliación bancaria consiste en comparar tu auxiliar de bancos con un extracto bancario y determinar qué diferencia hay entre ellos y sacar una hojita aparte, decir conciliación bancaria de la cuenta Banco Ganadero número tal, mes de mayo, noviembre, diciembre, el mes que estés conciliando, y vas a decir la diferencia que se presenta entre libros y extracto está explicada con las siguientes partidas. Lo interesante de cada conciliación bancaria que tú haces enero, febrero, marzo, abril, es que al mes siguiente esas partidas que aparecen ahí como diferencias deben estar solucionadas. O sea, yo no puedo tener en conciliación de banco, por ejemplo, gravamen al movimiento financiero no contabilizado en enero, en febrero, en marzo, en abril y no contabilizarlo. Cada mes debe haber un registro contable que legalice esas partidas conciliatorias. Se acostumbra a ese análisis, hacerlo, sacar la conciliación bancaria y registrar esas diferencias al mes siguiente. Se acostumbra a hacerlo así. ¿Qué recomiendo yo? Que esas partidas se analicen y se contabilicen dentro del mismo mes que se dan. Así yo voy a tener mi auxiliar de banco exactamente igual con mi extracto bancario. Esos son los cuidados que yo debo tener. Otro rubro del efectivo y equivalente al efectivo que debo tener para el cierre son las cajas menores. Si yo manejo caja menor, yo a corte de 30 de diciembre o 31 de diciembre, la fecha de corte que tú has planificado en tu empresa, debes hacer una legalización de todos los reembolsos de todas las cajas menores para que esos gastos, esas erogaciones queden registradas en el año gravable 2019. Hacer reembolsos en este rubro de cajas menores. Caja general, cuidados que debemos tener. Programe un arqueo de caja para el último día hábil. Ese va a ser el valor que debe presentarse en los estados financieros como una caja general, pero debe tener un respaldo con un arqueo de caja. Planifique lo que está a tiempo. Vienen otros rubros de efectivos y equivalente al efectivo, se llama inversiones. Tome estos rubros de inversiones y solicite un certificado de inversión a esas entidades donde nosotros tenemos la inversión. Ese certificado te va a corroborar que todavía tienes la inversión, que no ha habido un traspaso, que no está dentro de los registros contables. Inclusive te sirve como soporte para la declaración de renta, esos certificados. Cuando se trata de documentos que son equivalentes al efectivo, por ejemplo, un certificado de depósito a término, nosotros debemos corroborar que esos títulos valores están en buena custodia. Esto es parte de las funciones que hace el revisor fiscal. Como contador yo debo hacer exactamente lo mismo, porque yo estoy dictaminando, firmando unos estados financieros a 31 de diciembre que dice que tiene un rubro de equivalente y sus efectivo y equivalente a efectivo de tantos millones. Yo debo tener la
certeza que cada una de esas partidas está en buena custodia y adecuadamente dentro de los activos de la empresa. Inventarios, cuidados con inventario para nuestro cierre. Debemos programar inventarios, toma de inventario físico al último día hábil del año. Esa toma de inventario físico nos va a facilitar la vida para establecer el exacto rubro de inventarios, porque ese inventario que se toma físicamente se valoriza, se hace una comparación con el saldo que viene de inventario en la cuenta de inventario y debemos hacer los ajustes necesarios, siempre, ojo, con la autorización de las personas adecuadas. Generalmente es jefe de almacén con el administrador o representante legal. Si ustedes llevan su rubro de inventario, deben programar inventario físico. De hecho, la práctica contable recomienda esto como una norma de oro: inventarios físicos. Pasamos a otro rubro: cuentas por cobrar. Tenemos varios tipos de cuentas por cobrar: cuentas por cobrar cliente, cuentas por cobrar empleados, cuentas por cobrar a particulares. ¿Qué debemos hacer en estas cuentas? Uno, yo no puedo presentar una cuenta por cobrar de naturaleza crédito. Imposible. Si está en naturaleza crédito es que yo debo, no que me deben a mí. Todas las partidas que están en cuentas por cobrar deben ser de naturaleza débito. Otro, debe tener un doliente, debe tener un número de RUT o de NIF o de cédula asignado. Cuando son cuentas por cobrar de clientes, debemos hacer un procedimiento que es circularizar a nuestro cliente. ¿En qué consiste? Mandarle un extracto diciéndole: hoy, a esta fecha, 31 de diciembre, su deuda con nosotros es por la factura número tal, la factura número tal, cada una con sus valores, para una suma total de tanto. Ese es el valor que me va a quedar en mis estados financieros. Cuando yo circularizo y le digo eso a mi cliente automáticamente reciba eso, va a decir: ¿cómo? Yo no le debo este valor. Esta factura se la pagué aquí o cruzamos aquí. Eso no, ese procedimiento en cuentas por cobrar clientes, que es circularizar a los clientes, pasarle el estado de cuenta, nos va a ayudar mucho para este cierre contable 2019. Vamos a establecer valores exactos. Cuenta por cobrar empleados. Esto tiene que ver con todo lo que es los valores que los empleados nos han solicitado en préstamo. De esto ya se encarga recursos humanos. Debemos delegar también en recursos humanos esto, pero es muy bueno pasarle un estado de cuenta a nuestros empleados donde le decimos: a 31 de diciembre usted está pendiente con préstamo de vivienda tanto y le faltan 8 cuotas, préstamo de consumo por emergencia económica tanto y le faltan 2 cuotas. Ese estado que tú le pasas a tus empleados, apenas el empleado reciba eso, va a decir: uy, no, imposible. Aquí yo no debo nada, yo pagué esto porque hice cruce con cesantías, o yo aboné mis cesantías o X o Y. Fíjese que son procedimientos para cada rubro que te van a ayudar a hacer un corte fiscal y contable muy exacto.
otras cuentas por cobrar. Aquí generalmente son préstamos que se le hacen a, por ejemplo, proveedores. Algunas empresas lo hacen. Eso debiera estar más bien en anticipo a proveedores. Aquí viene algo que debemos tener muy en cuenta: la política contable de cada rubro. La norma internacional nos obliga a tener políticas contables. Si yo en el rubro de otras cuentas por cobrar, tengo la política de que ahí se registren única y exclusivamente tales y tales situaciones financieras, partidas financieras, ya yo voy a saber cómo manejar el rubro. Y los anticipos de proveedores van a otro rubro. Ojo, cuentas por cobrar, eso es activos fijos. Nosotros vamos a tener varios rubros de activos fijos. Podemos tener terrenos, edificios, maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres. Cada uno de estos rubros debemos coordinarla con la política contable de esos rubros, haciendo unos cálculos globales de auditoría. Si mi política es que el rubro de maquinaria y equipo se deprecie a tantos años, para mí es fácil averiguar con un cálculo global cuánto debo tener en el gasto de depreciación del año, por mero cálculo global. Y no necesito revisar toda la contabilidad para obtener una alerta en ese rubro, tanto de gastos de lo que es depreciación como en el rubro de depreciación acumulada. Contabilizar el deterioro de los activos fijos en esos rubros debe estar supeditado a la política contable de ese rubro. Ojo, si su cliente no tiene políticas contables, tome cada uno de los rubros y elabórele la política contable. Esa política contable debe elaborarla la administración, pero si la administración no se ha colocado en el trabajo, simplemente ayúdelos. Activos fijos, cálculos globales en cuanto al deterioro de activos fijos, políticas de capitalización de ciertas erogaciones como mantenimientos. Debemos revisar eso porque podemos estarlo llevando a la capitalización del activo, siendo que la norma internacional me obliga a llevarlo como un gasto. Debemos ponernos al día con lo que es normas internacionales de información financiera. Pasemos a otros activos. Generalmente en otros activos vamos a tener lo que son obras de artes, activos intangibles como son patentes, marcas, goodwill. Debemos nosotros examinar qué dice la política contable para esos rubros y asimismo establecer si la estamos aplicando adecuadamente. Hasta ahí cierra la parte de activo. Vámonos a los pasivos. Primer pasivo que encontramos, el pasivo financiero. Nosotros el pasivo financiero es fácil corroborar porque todo préstamo financiero viene acompañado de una tabla de amortización del préstamo. Si nosotros nos vamos al folder de ese préstamo, vamos a poder establecer cómo debe quedar el préstamo a 31 de diciembre del 2019. Nosotros, cuando estamos analizando los préstamos financieros, debemos tener en cuenta algo. Las tasas de intereses que nos están cobrando, eso sería un gasto financiero.
Si yo hago unos cálculos globales de auditoría, voy a determinar cuánto debo tener en el gasto financiero, más o menos razonable, simplemente por esa técnica que se llama cálculo global de auditoría. Conozco cuánto debo, conozco la tasa, hago el cálculo y más o menos debo tener eso en el gasto financiero de intereses. Manejo del 4 por mil. El 4 por mil, ya que estamos hablando de gastos financieros, yo puedo hacer un cálculo global. Si yo saco un auxiliar de banco, todo lo que es crédito, salida del banco, si yo hago el cálculo del 4 por mil, debe darme lo que yo debo tener registrado ahí en lo que es el rubro de gasto financiero del impuesto de 4 por mil. Vamos en los pasivos laborales. Ya nos anticipábamos cuando hablamos de los gastos de personal. El pasivo laboral de cesantías consolidadas, vacaciones consolidadas debe ser religioso. Pues porque la empresa maneja personal. Ese personal gana prestaciones, debemos tener un pasivo. Ya hablamos ampliamente antes cuando hablábamos de gasto de personal. Otro tipo de pasivo que nos vamos a encontrar con proveedores. Aquí hay algo que debemos hacer y es circularizar a nuestros proveedores, mandarles el estado de cuenta. Yo les debo tanto por tales facturas. Esto ayuda porque el proveedor apenas vea que usted, ojo, eso es de una arma de doble filo, porque si usted le dice, le debo 30 millones y él mira y solo le debe 20, lo más probable es que le va a mandar una carta diciendo, ojo, solamente me debe 20, ya cruzamos tales y tales facturas. Eso te va a ayudar a ti a depurar el rubro de cuentas por pagar de proveedores. En cuanto a los pasivos, quedamos otros pasivos. Los otros pasivos también deben ser vistos desde el punto de vista de cálculos globales. Por ejemplo, el impuesto diferido podría caer en ese rubro. Ya eso es un tema más larguito, pero ahí debemos analizarlo. Vamos para la cuenta de patrimonio. En patrimonio, nosotros debemos tener las cuentas, que es capital de la empresa. Lo más seguro es que estemos manejando sociedad anónima simple. Vamos a necesitar ahí tres rubros, que son capital suscrito, capital autorizado, capital pagado. Debemos ver que esos rubros estén de acuerdo a lo que es un certificado de Cámara de Comercio, a lo que es unos estatutos. En cuanto a lo que es capital, vámonos a reserva legal. Si es una empresa que ya lleva varios años y en esos años ha tenido utilidad, se me hace raro que no tenga reserva legal, porque la norma es exacta. Usted debe hacer una reserva del 10% sobre la utilidad del periodo y llevar la reserva legal hasta cubrir un 50% o un 100% de su capital. Hasta tanto usted no cumpla con esos requisitos, usted todos los años va a tener que hacer un registro de incremento de la reserva legal siempre y cuando tenga utilidad en ese ejercicio. Lo demás pasaría a ser una utilidad de ejercicios anteriores que queda a disposición de la Asamblea. Nosotros vamos a tener capital, reserva legal. Viene otro rubro, utilidades de ejercicios anteriores. Viene el rubro que debe coincidir con el estado integral de resultados.
la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio debe empalmar exactamente con la que se presenta al final del estado financiero, llamado estado integral de resultados. Eso es un cruce que debemos hacer. Al nosotros emitir un estado de situación financiera, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Eso es partida doble. Dos estados financieros que merecen su atención porque ahí está casi que el 99% de todas las transacciones que hace la empresa. El otro estado financiero es el estado de cambio en el patrimonio y se debe dar porque todos los años el patrimonio se mueve, así sea con una pérdida del año o con una utilidad y una reserva, pero siempre se va a tener movimiento. Ese estado financiero hay que sacarlo. Y el otro estado financiero es el estado de flujo de efectivo. Ese estado de flujo de efectivo yo debo parametrizarlo dentro de mi software y sacarlo automáticamente. La parametrización es dispendiosa, pero luego que tú lo haces, ya vas nada más un clic y te quitas eso de encima. Por último, debemos tener las revelaciones. Las revelaciones no es lo que estábamos acostumbrados a hacer, que se llamaban notas a los estados financieros. De hecho, si usted en revelaciones va a decir no, que el efectivo y equivalente está constituido por caja mayor, caja menor, bancos y suman tanto. Eso no es una revelación. Si usted se va a las políticas contables de cada uno de esos rubros, usted va a mirar uno de los apartes de esas políticas, va a ser revelaciones de caja, revelaciones de banco. Y ahí va a decirte como mínimo qué debes tú decir en las revelaciones para cada uno de esos rubros. Por eso es importante tener las políticas contables diseñadas de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Les recuerdo, esto no es invento de hoy. Desde el 2015, para el grupo 2, que es casi el 90% de las personas y personas jurídicas que llevan contabilidad, desde el 2015 debió hacerse un año de transición para norma internacional de contabilidad. Y a partir del 2016 debemos estar aplicando ya las NIC plena. Para el grupo 2, nosotros lo que debemos remitirnos es a las NIC para pymes. Así lo tenemos. Y no se preocupe si es un manual bastante grande, pero es que usted solo se va a limitar a los rubros que maneja su empresa. Hasta aquí vamos a dejar esta capacitación de los tips importantes para hacer un cierre contable y fiscal bien adecuado a la práctica contable. Nos vemos en la próxima capacitación.